La paz de Dios, amados hermanos, Iglesia Emanuel, deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que cada día, hermanos, nos acerquemos más al Señor para estar cerca de Él. Vamos a hacer una sencilla oración poniendo en las manos del Señor este tema, y espero en Dios que haya algunos hermanos escuchando el mensaje. Si lo están también viendo este programa, manden sus mensajitos y para poderles mandar también un saludo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias porque una vez más, Señor, nos permites poder hablar en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que tú nos das. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, tus amados, Señor. Bendícenos, Padre eterno. En tus manos de amor ponemos nuestra vida, porque reconocemos, Padre eterno, que sin ti nada podemos hacer. Gracias, precioso Jesús. Amén. Hermanos, el tema que consideraremos hoy con la ayuda del Señor, el tema es diligencia, fe y oración. Hemos estado viendo el tema general, la familia y la fe. Necesitamos, hermanos, que nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, todo el núcleo familiar crezca en fe, y que conozcamos a Dios por medio de la palabra, y que cada día nosotros nos acerquemos más al Señor por su palabra. Aleluya. Vamos a leer el pasaje bíblico que nos servirá como base bíblica en este tema. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 1. Lo leo, y usted, si le es posible, búsquelo en su casita, y si no, escúchelo. Gloria al Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo leo una vez más. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Algo que debemos de tener como hijos de Dios es de perseverar, es de no claudicar, de que siempre estemos confiando a lo que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra, que tenemos que acercarnos al trono de su gracia confiadamente, creyendo a sus promesas, a su hermosa palabra. La verdad bíblica nos dice lo siguiente: la palabra de Dios nos enseña lo que debemos tener en cuenta en los terrenos espirituales, lo que debemos nosotros entender que el Señor nos está diciendo que necesitamos creer en Él, confiar en Él, esperar en Él. Siempre nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo Jesús. La verdad bíblica aplicada nos dice lo siguiente: la palabra de Dios nos enseña todo lo correcto que debemos aplicar en nuestra vida personal y familiar. Nos enseña todo lo correcto que debemos aplicar en nuestra vida personal y, en consecuencia, nuestro hogar. Tenemos que aprender y tenemos que enseñar. Nuestros hijos deben de vernos, hermano, cómo nosotros confiamos en la palabra de Dios, cómo nosotros confiamos en lo que el Señor nos ha prometido. El padre, la mejor enseñanza que puede mostrar es confiar en el Señor siempre. Aleluya. En tiempos infantiles, mis mayores decían: siempre oren, oren y oren. Por supuesto que orar es indispensable, pero además debemos ser diligentes en la oración, es decir, orar continuamente, y sobre todo es esencial la fe. Gloria al Señor. Esta es una enseñanza que recibimos como una introducción. Recuerdo la enseñanza de mi abuelito, de mis padres, de que todo lo ponían en las manos de Dios. Cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier trabajo, siempre ponerlo en las manos de Dios, confiando en lo que el Señor nos dice, que clamemos a Él con todo el corazón y Él va a responder. Aleluya.
oración en fe, paciencia, paciente, hasta que venga la respuesta. Oración en fe, paciente, hasta que venga la respuesta. Hoy en día, pues somos muy el pueblo de Dios, y muchas veces también nosotros somos impacientes, pero el Señor nos dice que debemos de aprender a esperar. El salmista expresa: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Puede pasar una semana, un mes, un año o varios años, pero cuando clamamos y confiamos en Dios, siempre habrá respuesta, amados hermanos. El Evangelio según San Marcos capítulo 11, verso 24 nos dice lo siguiente: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una recomendación de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es lo que el Señor nos dice, que debemos de esperar, no hermanos, titubear o desistir. No, debemos de aprender a esperar y confiar en lo que el Señor nos ha dicho, que cada día debemos de clamar a Él con todo el corazón. Creamos con fe que Dios escucha y responde a la oración. Yo le pregunto, ahora que usted está en esta situación, la que estamos todos, ¿estamos confiando en el Señor? Hace 8 días veíamos el tema de la ansiedad. La ansiedad es preocupación innecesaria. Nosotros tenemos que esperar en Dios, confiar en el Señor, en lo que Él, hermanos, nos ha dejado escrito en su palabra. No hay otra esperanza en nosotros como pueblo de Dios, más que lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29 al 31, nos habla de las situaciones difíciles que se llegan a vivir, pero en la palabra de Dios encontramos cómo hombres y mujeres de fe esperaron en Dios, confiaron en el Señor, y Dios premió su fe. Aleluya. Hechos capítulo 4, verso 29 nos dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria al Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, el bautismo con el Espíritu Santo, que nos lleva, amados hermanos, a confiar en Dios, porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu está con nosotros y está en nosotros, y Él es quien nos lleva a confiar cada día más en nuestro Señor. Es común que oremos, y si no viene la respuesta, desistamos. Eso no es tener fe. Eso es una oración que hace el cristiano, y viene y se le olvidó que hizo esa oración. Pero delante de Dios, si esa oración fue hecha con fe, Dios dará la respuesta. Aleluya. La fe nos proporciona ese elemento esencial para continuar orando y creyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, aun cuando no vemos, aun cuando todo parezca que es negro, pero detrás de esos nubarrones negros está la luz de Cristo, la esperanza que no avergüenza, porque Dios es fiel. Él promete y Él cumple. Gloria al Señor. Toda familia cristiana debe de trabajar con fe por su Señor. Tenemos que servir al Señor, tenemos que trabajar para el Señor. Somos de Él, nos compró con su sangre preciosa, nos ha dado vida, amados hermanos. ¿Por qué no servirle con todo el corazón? ¿Por qué no trabajar para su honra y gloria? Ayer hablaba con un hermano que está pasando por una situación difícil,
Pero las palabras que él me refería me llenaron de gozo, porque él me decía: hermano, ahora entiendo que mi vida le pertenece a Cristo, y por lo tanto espero en Dios que Él me levante, y espero en Dios que Él haga misericordia conmigo, y le serviré. Eso es lo que tenemos que hacer: servir a Dios, trabajar para el Señor. Y yo creo que Dios tiene un propósito especial para este hermano, que Él sabe que le amamos y que deseamos que sirva al Señor con todo su corazón. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, nos dice lo siguiente, amados hermanos: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antes hacíamos lo malo, vivíamos para cosas que no agradaban a Dios, pero desde el momento en que Dios nos llama, desde el momento en que Dios nos perdona nuestros pecados y nos limpia con su sangre preciosa, estamos agradecidos con el Señor y le servimos por ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Por eso, amado hermano, amada hermana que me escuchas, si Dios ya perdonó tus pecados, ya sentiste el gozo de tu salvación, predica el Evangelio, habla del Señor Jesucristo, dile a los perdidos que hay una esperanza eterna de vida. Dile a aquel que cree que no hay ningún sentido para él aquí en este mundo, dile que el Señor vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, pero tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, con ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. El trabajo de la familia cristiana ha de ser diligente, apresurados, con el deseo ferviente, con el deseo ardiente de glorificar a Dios, de ir y hacer las cosas solamente para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre ese debe de ser nuestro deseo, que el nombre de nuestro bendito Salvador sea glorificado. Ese debe de ser nuestro deseo como hijos de Dios, con fe y como si solamente dependiera de su esfuerzo. Dios hará lo que corresponda. Aleluya. El trabajo de la familia cristiana ha de ser diligente, con fe y como si solamente dependiera de su esfuerzo. Dios hará lo que corresponda. Dios hace todo lo imposible. Nosotros ocupémonos de lo que es posible, de llevarle un volante, un folleto, de decirle unas palabras a aquel que está sin Dios, de trabajar en las cosas de Dios, de venir a la casa del Señor, a asear el santuario y todo lo que corresponde con alegría y con gozo para la gloria del Señor. Trabaje con todas sus fuerzas, pero no ponga su confianza en su trabajo. Jamás confíe en sus propios méritos. No, pongamos todo en las manos del Señor y démosle gracias a Dios porque Él nos permite hacer las cosas. El éxito de la iglesia primitiva fue diligencia, fe y oración. Vemos en la palabra del Señor cómo la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, que no cesaban de predicar el Evangelio por las casas, en las calles, a donde quiera, glorificaban a Dios. Estaban enamorados de Jesús. ¿Qué tan enamorado estás de Jesús, amado hermano? Porque cuando estamos enamorados del Señor, nuestro servicio es porque queremos agradar al Señor, porque amamos su obra hermosa. Amamos el saber que el Señor está mirando lo que nosotros hacemos para gloria de su nombre, no porque alguien nos vea o para rendirle cuentas a alguien. No, lo hacemos solamente para agradar a aquel que nos ha dado la vida, aquel que un día llegó a nuestro corazón y nos hizo sentir verdaderamente libres, nos hizo sentir la paz, nos hizo sentir el gozo de Dios cuando más tristes estábamos,
Cuando tal parece que no había nada que disfrutáramos, aun cuando hubiese riquezas o tuviésemos bienes. No, eso no es la felicidad, no es el verdadero gozo. La verdadera paz, el verdadero gozo es tener a Cristo en nuestros corazones. Aleluya. El libro de Romanos capítulo 12, verso 11 nos dice lo siguiente: Él nos requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pasamos situaciones difíciles, muchas veces enfermedades, pero algo que debemos de tener seguro es de que nuestra vida está en las manos del Señor y que orando, clamando a Dios, no hay nada que temer. Gloria al Señor. Amado hermano, trabaja y ora. Otra vez trabaja y ora, y ore y hágalo siempre. Y los suyos trabajen y oren. Su familia, sus hijos, que seamos conocidos como hermanos que sirven al Señor, que trabajan para Dios, que su anhelo es agradar solamente al Señor. Eso debe de identificarnos como iglesia cristiana, que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Hagamos un hábito familiar de la diligencia, fe y oración. Hagamos un hábito familiar de diligencia. Hay familia, le agradezco a Dios por las familias que con ánimo, que con gozo siempre se disponen a servir a Dios. Deseamos que todos lo hicieran de la misma manera, pero yo entiendo el proceso que muchos llevan. Es tiempo de que todos tomemos esta actitud de amor y servicio al Señor, pero un servicio que solamente busque agradar a nuestro bendito Salvador. Segundo punto: será bendición sin límites una familia de fe y servicio. Sí, amados hermanos, es una bendición una familia que le cree a Dios y una familia que sirve al Señor con todo su corazón. Son de bendición en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Esos hermanos que están dispuestos a trabajar en todo, no importa lo que se les pida, ellos lo hacen sabiendo que solamente buscan agradar a Dios. Qué hermoso es tener esa clase de hermanos, que no escatiman nada, que se disponen con todo su corazón a estar en las cosas del Señor, que no necesita uno decirle 2 veces que hagan las cosas, no, sino con una vez que les digamos y vemos que resuelven las cosas. Yo sé que oran, yo sé que claman a Dios, yo sé que dependen del Señor. Seamos de esa misma manera. Deseo que Dios les bendiga a todos, hermanos. Lo deseo con todo mi corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 8 y 9 nos dice lo siguiente: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, que servían a Dios, que estaban en el Espíritu, porque alguien que está en el Espíritu, Dios derrama los dones para gloria de su nombre. Solo para gloria de su nombre son los dones del Espíritu que Dios concede a su pueblo. Y qué hermoso que haya familias completas como esta familia que tenía hijas que glorificaban a Dios y que servían a Dios con todo su corazón. Aleluya. La familia cristiana debe de decir al Señor: ¿qué quieres que yo haga? La familia cristiana debe de decir al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Allá en tu hogar, hermano, podrías decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Pero decirle con tu corazón, porque el decir ¿qué quieres que yo haga? Es estar dispuesto a morir para uno mismo.
Que digamos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que Cristo sea el centro de nuestra existencia. Y créelo, amado hermano, créelo, amada hermana, que cuando se viva de esta manera, tu vida solamente será para Dios, para agradar al Señor. Hechos capítulo 9, verso 6, nos dice algo hermoso. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué hermoso, hermanos. Que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que estemos dispuestos a trabajar. Aquí nos está hablando de la conversión del apóstol Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es la conversión de Pablo. Se le está indicando a Ananías que tenía que ir y buscar al apóstol Pablo y orar por él. Eso es lo que tenía que hacer. Por eso, amados hermanos, démosle gracias a Dios por su infinita bondad, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto a rendirte a Cristo? Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hoy, que por la gracia de Dios el Señor nos permite poder usar estos medios electrónicos para llevar el mensaje de salvación. Hay muchas cosas que el Señor ha puesto en vida para llevarlas a cabo, y le pido a Dios los elementos necesarios, los hermanos que se dispongan a poner esos talentos, esos dones que Dios les ha, con los cuales Dios les ha bendecido, solamente para su obra. Le pedimos a Dios hoy, mis hermanos, mi hermano Samuel y mi hermano Josué, les agradezco con todo mi corazón su disposición para servir al Señor. Esto que hoy hacemos, para mí se me hacía muy difícil, porque no teníamos los elementos todavía, carecemos de muchas cosas, pero nos estamos adaptando y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, porque sabemos que alguien va a ver estos temas, estos mensajes, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Sé que el Señor toca corazones, sé que el Espíritu Santo trabaja en los corazones, porque si en mí el Señor habló a mi vida, y hoy quiero expresar estas palabras. Hace algunos años el Señor permitió que pasáramos por una prueba difícil, y recuerdo que se transmitía un programa radial. Yo esperaba ese momento para llenarme de la palabra de Dios, de las alabanzas que se transmitían en ese programa de radio. Fueron de mucha bendición para mi vida, y agradezco a Dios por todos los siervos de Dios, los hermanos que colaboraban. Agradezco a Dios, y hoy el Señor nos permite poder nosotros transmitir la palabra del Señor, el mensaje de salvación, el mensaje que trae vida, trae fortaleza, trae fe a nuestros corazones, hermanos. Aleluya. El Espíritu Santo nos infunde fe. El Espíritu Santo, la obra hermosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, el que trabaja hoy en nuestros corazones, el que nos redarguye, el que nos alienta, el que nos fortalece, el que dice la palabra que gime por nosotros con gemidos indecibles, esperando que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo esté sirviendo, trabajando con amor, con alegría, pero con fe. Aleluya.
El Espíritu Santo nos infunde fe, amor por el Señor e intercesión en oración. Gloria a Dios. Necesitamos orar más, necesitamos interceder más, necesitamos suplicar más por la salvación de las almas. Agradecemos a Dios por estos grupos de intercesión a nivel general que existen y es donde hemos visto cómo el Señor ha respondido en estos días tan difíciles o meses tan difíciles, cómo el Señor ha glorificado su nombre, cómo el Señor, amados hermanos, ha sanado enfermos de esta enfermedad de COVID. Dios ha sanado, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Dios, confiemos en el Señor, esperemos en Dios, amados hermanos. Aleluya. Las familias de los santos ganaron las batallas con fe, oración y constancia. Las familias de los santos están registradas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos hombres de oración, mujeres de oración que esperaron en el Señor. Una reina Esther, cuando todo parecía que era una tragedia, ella se puso en ayuno y oración y pidió y dijo: voy a entrar a ver al rey. Y lo hizo, fue, aun cuando no era todavía, ella tenía que ser llamada, pero ella se atrevió, confiando y creyendo en el Señor, confiando en que Dios haría misericordia con su pueblo. El pueblo de Nínive escuchó el mensaje. Hay un Jonás hablando 40 días, predicando: arrepiéntanse. Escucharon la voz de Dios y se arrepintieron, oraron al Señor, ayunaron, y Dios hizo misericordia. Aleluya. Jamás alguien ha conocido a Dios sin acercarse a Él. Necesitamos acercarnos a Él. Tú no puedes amar a alguien quien no conoces. Amamos a quien conocemos. Por eso amamos al Señor. Hebreos capítulo 6 nos dice que cuando nos acerquemos a Dios, creamos. Porque si te acercas y no crees, ese es el grave problema. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos fe. Y esa fe solamente la podemos adquirir por la palabra de Dios. De otra manera no puede el cristiano ni nadie conocer a Dios. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Por la palabra adquirimos fe. No puedes adquirir fe si no conoces lo que el Señor nos ofrece. Dios nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, confiar en Dios, ver cómo el Señor nos dice en su palabra promesas eternas de las cuales echar mano por medio de la oración, y el Señor responde. Gloria al Señor. Acercarse a los suyos, a los suyos a Dios. Él dará un nuevo corazón y la fe florecerá en ellos. Aleluya. Quite todo impedimento a los suyos para que estos se acerquen a Dios. Quitemos, hermanos, las cosas que nos afectan, las cosas que nos estorban, que impiden que nuestra familia, nuestros hijos se acerquen a Dios. Muchas veces nuestros hijos o la familia, no es malo que alguien vaya al médico, no es malo, pero es mejor confiar en el Señor, creerle al Señor. Los milagros que Dios hace, los hace el Señor de manera perfecta. Por eso bendigamos
su precioso nombre siempre, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. En este orden, diligencia, fe y oración, que estemos prestos para servir a Dios, que tengamos el ánimo, el gozo del Señor, que el fuego de Dios arda en nuestros corazones. Y aun cuando parezca difícil, amados hermanos, confiemos en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No vemos, pero creemos. No esperemos ver para creer. No, eso no es fe. No, la fe es lo que no vemos, pero confiamos que Dios lo hará. Aleluya. Y la oración, perseverando en la oración, creyendo, hermanos, que Dios obrará con misericordia. Llevemos a Dios nuestras peticiones. Siempre, hermanos, solo a Dios, nadie más. A veces un hermano, una hermana va y le confía sus problemas a alguien. No es que esté mal, no, porque tal vez ese hermano que es espiritual va a orar por ti, va a clamar a Dios y va a suplicarle al Señor. Pero qué hermoso es cuando cada uno aprende a depender del Señor, a confiar en el Señor. En la soledad de la noche, allá en la montaña donde tú te encuentres, o en lo más aislado donde no es posible que puedas venir al médico, allá el Señor está contigo. Pero es necesario que cada uno aprenda a esperar y a confiar en el Señor. Aleluya. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 12, nos dice lo siguiente. Gloria al Señor. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe en Él. ¿Quién es Él? Pues el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible? Por medio del Espíritu Santo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús, puestos los ojos en Él, en Cristo Jesús. Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, amados hermanos, no desmayemos, sino clamemos, sino confiemos, estemos siempre seguros en Cristo Jesús. No perdamos la oportunidad de ser familias singulares, distinguidas, que te conozcan como una familia que confía en el Señor, que seamos conocidos como hermanos que han puesto su mirada en Cristo Jesús, que han aprendido a depender del Señor y Salvador. Fiel es el que prometió. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Seguridad y acceso, palabra clave para desarrollar nuestra confianza en Dios. Seguridad y acceso. ¿Cómo la obtenemos? Pues el Señor Jesucristo dijo que desde el momento en que nosotros le conocemos, somos llamados hijos de Dios y somos herederos y coherederos del reino, de todas las cosas que Dios nos ofrece. Todas las cosas que están escritas en la palabra son para nosotros como pueblo suyo. Esta parábola, esta enseñanza que vemos que Dios le da al pueblo, porque muchos miraban cómo esta mujer se acercaba y le decía que quería la sanidad para su hijita. Y vemos cómo Dios, cómo el Señor le responde. No es lícito dar el alimento, el pan a los perrillos. Pero esta mujer
Esta mujer, yo admiro esa confianza, esa fe para acercarse a Dios y decirle: aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Pero nosotros somos sus hijos, somos el pueblo amado del Señor. Pero necesitamos acercarnos al trono de la gracia, humillarnos delante del Señor y creerle, confiar en lo que Él nos dice en su hermosa palabra. Aleluya. Pidamos al Señor con todo el corazón nos escuche en nuestros problemas y necesidades, pero esforcémonos en la oración de fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Esforcémonos en la oración de fe, confiando en el Señor. Nos pasan una petición de oración. El hermano David Moreno pide oración por sus suegros, Arnulfo García y María Reyes. Nos está pidiendo que oremos. Ellos tienen síntomas de esta enfermedad de COVID-19, por Gerson Pacheco y por otros hermanos que tenemos conocimiento que están enfermos. Y si hemos hablado de fe, de la oración, yo te invito, amado hermano, amada hermana, ahí donde te encuentres, que inclinemos nuestro rostro y le pidamos a Dios en esta hermosa tarde que Él haga señal para bien. Yo creo que el Señor puede tocar el corazón de Arnulfo García y de María Reyes, pero que también ellos puedan conocer al Señor Jesucristo. Ellos no conocen del Señor. Son papás de una hermana que se congrega aquí en la iglesia, pero vamos a orar, y la oración de fe sanará al enfermo. Y creemos que por la fe en Cristo Jesús, esta familia conocerá del Señor. Sabrá que el Señor Jesucristo es el único que salva, el que perdona, el que limpia, el que hace nuevas todas las cosas. Yo le invito a que incline su rostro y pongamos todo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Creemos a tu palabra, omnipotente Dios. Creemos a tus promesas, Dios eterno. Cómo has sido bueno con nosotros, Señor, siempre. Cómo amas, Señor, a tu iglesia. Cómo atiendes la oración, bendito Jesús. Yo te suplico, omnipotente Salvador, que tú obres por amor a tu nombre. Visita, Señor, a los papás de nuestra hermana Berta, bendito Jesús. Visítalos, Padre eterno, y obra por amor a tu nombre sanidad, Señor Jesucristo. Te suplicamos, oh Dios todopoderoso, que tu mano de amor, tu mano de misericordia, Señor, sea extendida sobre ellos. Sé que tú eres fiel, Señor. Sé que tú eres misericordioso. Sé que tú esperas que el hombre, Señor, invoque tu nombre. Y siempre, Padre eterno, estás dispuesto a orar porque tú nos amas. Amas al hombre, Señor. No quieres que nadie se pierda. Yo te pido que esta familia pueda conocerte, que esta familia pueda saber que tú le amas, Señor, y que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para perdonar, para salvar, para limpiar, Señor, nuestros corazones. En tus manos benditas están. Gracias, Padre eterno. A tu nombre sea la gloria. También te pido por la iglesia, Manuel, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, por las hermanas de la edad de oro. Yo te pido que tú las bendigas, que tú sigas guardando, Señor, nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga, oh Dios, obrando en nuestros corazones. Que allá en sus hogares mis hermanitas oren y alaben tu nombre. Que nuestros hermanos que pueden escuchar, oh Dios, estos temas, seamos edificados por tu hermosa palabra. Gracias te doy en esta hermosa tarde, Señor, y te pido que sigas, Señor, bendiciendo a tu iglesia. Que sigas, Señor, obrando en cada corazón. Gracias, maravilloso Jesús. Amén. La paz del Señor
y que Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, he visto que mis hermanos ahora pues están recitando el Salmo 23, pero vamos a leerlo, a leerlo y vamos a meditar también en lo que es este salmo. No solamente es leerlo, sino entenderlo y darle gracias a Dios porque es un salmo que nos lleva a confiar y a esperar y saber que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios y que el Señor les bendiga.